Bienvenidos estimados estudiantes, soy Carlos Perdomo y en esta ocasión vamos a aprender a trabajar con funciones y gráficas utilizando el software Máxima. Utilizaremos el potencial que nos ofrece Máxima para el análisis simbólico, que va a ser fundamental a la hora de trabajar con funciones. Para definir una función en Máxima vamos a hacerlo de esta forma. Definimos mi función f de x, dos puntos igual. Ese símbolo es importante que vaya así, porque si no, Máxima simplemente lo leería como una variable más. Por ejemplo, f de x igual a seno de x. Si le damos Shift Enter, observamos que nos da una salida igual a lo que escribimos, como indicativo de que Máxima ya almacenó esa variable. Si yo quiero, por ejemplo, evaluar mi función en pi cuartos, f de pi cuartos sería seno de pi cuartos, nos dice que es 1 menos raíz de 2. Igualmente, si quiero definir una función en varias variables, lo puedo hacer, así sea una función escalar o vectorial, es igual. Por ejemplo, una función g de x, y, z, ¿okay?, donde esta va a ser igual a 2 por x por seno de y, ¿sí?, menos z al cuadrado. Tenemos ahí una función en varias variables. Si por ejemplo yo quiero evaluarla, lo mismo, g de menos 2, 0, 1, Shift Enter, y obtenemos que es menos 1. Si fuera una función vectorial, por ejemplo h de x, y, z, se evalúa de la misma forma, solo que en esta ocasión, por ser vectorial, se escribe entre corchetes. Por ejemplo, 2x, 3 coseno de x más y, ¿sí?, un tercer elemento z al cuadrado, ¿sí? En este caso, lo que ocurre es que el 3 tiene que estar multiplicando el coseno. Vamos a indicarlo, ahí está, aquí está. Lo que tenemos es una función vectorial. Igualmente lo podemos evaluar en cualquier punto, tal y como lo hicimos anteriormente. Menos 2,1, perdón, menos 1,1,3, Shift Enter, y ahí tenemos nuestra función vectorial debidamente evaluada. Ahora, imaginémonos que tenemos ya bastante de estar trabajando con funciones. Puede ocurrir de que olvidemos en algún momento cuáles son las funciones que hemos definido. Si quiero saber cuáles son las funciones que he definido, puedo usar el comando functions, multicoma, Shift Enter. Aquí me dice de que he definido la función f de x, g de x, y, z y h de x, y, z. Si yo quiero saber cuál era cada función, puedo usar el comando funDef, ¿sí?, definir función, y solamente llamo, por ejemplo, la función g, y me dice que g de x era 2x por seno de y menos z al cuadrado. Ahora, si lo que quiero es borrar una función, porque ya no la necesito, utilizo este comando, llamo la función que quiero borrar. Por ejemplo, voy a borrar la función g. Ahí está. Si yo la quiero que me la defina, a ver cuál era, observemos. Me dice que la función no ha sido definida, ¿okay?, porque ya la borramos. Si quiero borrar todas las funciones que he definido, utilizo este comando, ren function, y le digo que me elimine todas las funciones. ¿Okay? En este caso, pues me eliminó la función f y la función h, porque g de x, y, z ya había sido eliminada. Ok, ahora, si lo que queremos es definir una función a trozos o una función por partes, lo vamos a hacer de la siguiente forma. Por ejemplo, imaginémonos que queremos definir la función x al cuadrado cuando x es menor o igual que 1, seno de x cuando x está entre 1 y pi, y menos x más 1 si x es mayor que pi. Voy a definir la función g de x igual, dos puntos igual, y para definir una función por partes lo vamos a hacer de esta forma. ¿Okay? Le voy a decir que si x es menor o igual que 1,
entonces la función va a valer x al cuadrado. ¿Ok? Caso contrario, si x es menor o igual que pi, entonces la función va a valer seno de x. En caso contrario, que no sea ninguna de esas dos, la función va a valer menos x más 1. ¿Ok? Vamos a ver cómo lo define. Aquí está. Si x es menor o igual que 1, va a valer x al cuadrado. Si es menor o igual que pi, va a valer seno de x. Y si no es ninguna de ellas, va a valer menos x más 1. ¿Ok? Si yo quiero entonces definir, por ejemplo, la función evaluada en menos 3, observen que como es mayor que 1, pero menor que pi, la voy a evaluar en seno de x. Vamos a ver. En este caso observemos que me dice que es 9. ¿Ok? Me dice que es 9. Por ejemplo, si lo quiero evaluar en 2, ¿sí? En 2, de 2, me va a decir que es seno de 2. ¿Sí? En este caso, perdón, aquí es menos 3, como es menor que 1, lo voy a evaluar en la primera parte. 2, pues es menor que pi, lo voy a evaluar en la segunda. Y si lo quiero evaluar, por ejemplo, en 5, ¿sí? En 5, entonces ya lo voy a evaluar en la tercera parte de la función. Así es como funciona una función que está definida por trozos. ¿Ok? Podemos, por ejemplo, integrar una función sin ningún tipo de problemas. ¿Ok? Por ejemplo, imagínense que voy a definir f1 de x, que es igual a x al cuadrado, por ejemplo. ¿Ok? No quiero que me muestre el resultado, lo voy a poner acá. Entonces yo le puedo decir que me integre la función f1 de x, ¿sí? Con los límites de menos 3 a 0, por ejemplo, ¿no? Si le doy Shift Enter me dice que eso es 9. De igual forma puedo operar. Voy a definir la función f2 de x. El nombre de las funciones pues podría ser hasta una palabra, no hay ningún problema. Dos puntos igual x al cubo, por ejemplo. ¿Okay? Entonces le voy a decir yo que me integre f1 de x, diferencial de x, desde menos 3 hasta 0, y que le sume la integral de f2 de x, diferencial de x, evaluada entre 0 y 3. ¿Ok? Entre 0 y 3. Si le doy acá, bien, en este caso observamos que la primera parte, ¿sí? Bueno, sería en todo caso la segunda, no fue error aquí en el código. Ok, integrate. Vamos a ver, ahí está. 117 cuartos. ¿Sí? Sería el resultado de sumar esas dos integrales ya evaluadas. Por ejemplo, yo podría, ¿qué más hacer? Graficar funciones. Podría graficar funciones. El comando básico para graficar una función es el comando plot 2D. La sintaxis es plot 2D, defino la función y luego defino el límite o los límites en el caso que fueran varias funciones. Por ejemplo, si yo quiero graficar una función seno de 2x, yo digo plot 2D, seno de 2x, y ahora le voy a poner de qué límites. Entonces yo le indico a máxima que me va a graficar como variable independiente x desde menos 2 pi hasta 2 pi. Vamos a ver, Shift Enter. Me dice acá que máxima está calculando y esperamos el resultado. Aquí está el gráfico, podemos observarlo. Automáticamente máxima me indica cuál es el valor de cada uno de los ejes. En este caso en el eje Y va la función seno de 2x y la variable independiente x va en el eje horizontal. ¿Ok? Podemos observar lo siguiente. Bueno, aquí nos lo dice que nos cargó un
un elemento de GenoPlot. Vamos a cargar nuevamente la gráfica. Está acá. Podemos ver que aquí nos dice que fue un gráfico de GenoPlot. Esto es porque Máxima utiliza otros software que ya vienen incluidos en el instalador para, por ejemplo, mostrarnos los gráficos. Si, por ejemplo, lo que quiero graficar es una función o dos funciones, mejor dicho, en un solo plano, lo puedo hacer utilizando el mismo comando plot 2D. ¿Okay? Solo que en este caso, como son dos funciones, la voy a definir de esta forma. La voy a definir entre corchetes como vector. Imaginemos que la primera función que queremos graficar va a ser x al cuadrado y la segunda función va a ser la raíz cuadrada de 2x, siendo evaluadas estas entre x, que va a variar de menos 2 a 2. Si le damos Shift Enter, observemos aquí la gráfica. Nos aparecen las dos gráficas y Máxima escogió automáticamente el color que iba a utilizar para cada una de las gráficas, pero aquí en la esquina nos tira la simbología para poder identificar cuál es cada una de las gráficas. Igualmente, Máxima nos ofrece las opciones para hacerlo de manera visual. Es aquí utilizando la ventana gráficos. Aquí está gráficos 2D. Y aquí podemos poner las expresiones. ¿Sí? Podemos poner las expresiones desde qué valor hasta qué valor nos va a hacer el gráfico. Por ejemplo, vamos a graficar la función seno de x. ¿Sí? Seno de x desde menos 5 hasta 5. Si le damos a aceptar, podemos ver que aquí nos tiró el código y automáticamente nos tira el gráfico. La razón es esta. Vemos que lo que escribió fue wxplot2d. Okay, vamos a tomar eso como aprendizaje, wxplot2d. Vamos a graficar la función x al cuadrado cuando x va desde menos 2 hasta 2. Okay, aquí lo que ocurrió es esto. ¿Sí? Bien, lo que ocurre es que si yo pongo wx antes de plot2d o plot3d, Máxima me va a mostrar el gráfico en la misma hoja. Sin embargo, si yo le quito wx, lo que va a hacer es que me lo va a mostrar en una ventana diferente. Puede servir, por ejemplo, para hacer un manual un poco grande. Nos puede ser de utilidad que el gráfico aparezca en la misma hoja en la que estamos trabajando. Ese sería entonces en cuanto a lo referente a los gráficos en dos dimensiones, al menos de manera básica. Si lo que queremos es graficar una función por partes, por ejemplo, vamos a definir la función f de x es igual a raíz cuadrada de menos x cuando x es menor que 0 y x al cubo cuando x es mayor o igual que 0, una función por partes, lo voy a hacer de esta forma. Vamos a definir la función como hemos aprendido anteriormente. Le decimos que cuando x valga menos que 0, la función va a valer la raíz cuadrada de negativo x. Caso contrario, una función muy simple de escribir va a valer x al cubo. ¿Okay? Entonces, así se miraría si yo grafico una función por partes. Vamos a graficar la función f de x con los valores en el eje x que va a variar entre menos 9 y 9 y en y que va a variar por ejemplo entre menos 1 y 6. ¿Sí? Y 6. Si yo lo grafico, esta función aquí es 2D, ¿sí? Plot 2D. Si yo lo grafico, obtenemos esta función. Hasta 0 vale raíz cuadrada de menos x y después de 0 vale x al cubo. Como es una sola función, aunque sea por partes, nos lo muestra siempre del mismo color. Con Máxima también se pueden representar funciones de dos variables de forma similar a como lo hemos hecho en funciones de una. La principal diferencia es que el comando que vamos a utilizar para graficar entre variables va a ser el comando plot3d. ¿Okay? En este caso igual definimos nuestra función y sus límites. Por ejemplo, vamos a graficar entre variables plot3d la función coseno de x por y.
utilizando los límites para x de menos 3 a 3 y para y también de menos 3 a 3. ¿Okay? Si vemos el resultado de esta gráfica, tenemos acá lo que máxima nos muestra. En este caso, una gráfica en 3 dimensiones. Con la ayuda del mouse yo puedo rotarla, verla desde cualquier punto de vista. En este caso, así como está, pues yo le estoy viendo desde arriba, algo más o menos parecido a curvas de nivel, ¿sí? A curvas de nivel. Y si lo veo de esta forma, pues tengo la gráfica completamente. Igual, si yo en lugar de plot 3D le antecedo WX, pues va a ser el mismo cálculo del gráfico, pero en lugar de mostrármelo en una ventana, lo va a hacer como una imagen, que no la puedo rotar, es fija, lo va a hacer como una imagen en la misma página. Entonces, estas son las funcionalidades básicas en cuanto a gráficos que Máxima nos puede ofrecer. En otra ocasión vamos a estudiar un comando que nos va a permitir tener más funcionalidades con los gráficos, que es el comando draw. Pero eso será en un próximo video. Mientras tanto, espero que esto les haya sido de utilidad y nos vemos en una próxima ocasión.